Nuestro querido amigo doctor Ricardo Torres Gavela. Nosotros también aficionados a la escritura y también médicos, y esta dualidad de encontrarnos ante temas como la enfermedad, la muerte, la vida también, nos da pábulo para poder escribir y escribir sobre esos temas y muchos más. De hecho, el médico inicia su actividad profesional escribiendo la historia clínica. Así es, el médico está siempre en constante apego a la escritura. Y más que todo en el campo de la medicina clínica, en la cual el médico tiene que hacer las anamnesis, preguntar, hacer la investigación de los porqués de la dolencia de los pacientes. Porque si no utilizas los términos adecuados, la redacción adecuada, la puntuación adecuada, es probable que no entendamos a la final y compliquemos nuestra impresión diagnóstica. No sé qué opinas. Sí, la historia tiene que ser bien escrita, por supuesto, sintácticamente bien narrada, con los signos de puntuación adecuados y la ortografía, cierto es. Eso es mandatorio, es una de las formas en las que el médico debe educarse. Por eso en nuestro periodo de estudios, lo primero que estudiábamos era castellano. Y redacción. Y redacción. Entonces, el médico tiene que, por obligación, tener un buen manejo del lenguaje, un buen manejo de la escritura. Y pues quizás lo que hace falta es solicitar una buena caligrafía. Que es lo que no tenemos, justamente. Y eso es parte complementaria de la pregunta. ¿Por qué la mala letra en nosotros los médicos? Bueno, yo he pensado en eso, yo trato de escribir con una caligrafía legible, pero entiendo que la velocidad con la que debe escribir la receta el médico, la premura de tener uno que otro y algunos pacientes en seguidilla, hace que se haga en forma rápida y eso se hace un hábito, por un lado. Sé de algunos otros que lo hacen rápido para que no se les entienda a propósito. En verdad, ¿no? Sí. Entonces es importante que sepamos escribir. Y más allá de la técnica de la escritura, es importante también escribir porque el médico está en constante relación con el sufrimiento, con el dolor, con las angustias, las preocupaciones. Y las personas cuando van al médico van efectivamente a presentar sus dolencias a un confesor. Que es más o menos el papel que adopta el médico en determinado momento, ¿no? Claro, por eso el secreto médico dentro de la bioética. El médico debe guardar para sí y para su paciente aquellas situaciones de dolor, de angustia, de preocupación, de conflicto humano que su paciente le relata. Pero esas mismas situaciones pueden darle la temática necesaria para hacer un relato de lo ocurrido, no para identificar al paciente como tal y señalarlo, sino para hacer de esos relatos y de esas vicisitudes un ejemplo de vida, ¿no? Qué bien. Tú has escrito ya sobre tus pacientes sin mencionarlos con sus propios nombres y apelativos, pero tú has hecho ya unos relatos que he leído y que están escritos en algunos de los volúmenes de escritos médicos contemporáneos. Esa angustia,
ese momento de sufrimiento psíquico de las personas cuando sufren una enfermedad y se ven abocados a un estado de desconocimiento de qué es lo que va a pasar con ellos en la enfermedad. Es así, entonces tenemos nosotros primero ese material con el que trabajamos. Nuestro material de trabajo es el ser humano. Así es. Y el ser humano es un material maleable, flexible, delicado, incomprensible a veces, imposible de predecir qué es lo que va a pasar con él, y no a través solamente del tratamiento, sino a través de la propia historia del relato del enfermo. Correcto. Hicimos un hábito de la lectura y luego continuamos en nuestros momentos de asueto también leyendo. Cierto. No sé si opinas lo mismo. Sí, cierto. Porque es una costumbre. Es una costumbre, es un hábito el leer en el médico, y además la figura del médico desde milenios atrás ha sido una figura importante dentro de las sociedades. El médico como quién, como el sacerdote. Correcto. El médico como el ser humano que tiene una capacidad de conocimiento quizás mayor que los otros seres humanos que se encuentran en su entorno. ¿Por qué? Porque quizás, hablando de la antigüedad, era el escogido de los dioses. Y de esa manera, pues el médico tuvo desde tiempos atrás, siglos atrás, esa importancia, hasta cuando a través del tiempo llegó a darse por casualidad, por estudio, por sacrificio, una serie de conocimientos que los otros seres humanos no conocieron para dar alivio a los enfermos. Correcto. Entonces hablemos de algún médico que quizás te recuerdes que tuvo esta clarividencia y dijo, pues, hablemos de Georgios Papanicolaou. Georgios Papanicolaou, a través de su esfuerzo, de su inteligencia, de su poder de observación a nivel histológico, logró a determinar cómo las células de la cervix uterina puede, con el tiempo, desarrollar un cáncer y de esa manera implanta pues la detección oportuna del cáncer. Correcto. Entonces, es cierto, ¿no? Es un gran acierto, entonces es un clarividente, Exacto. es un ser especial. Exacto. Y por eso el médico ha tenido desde tiempos atrás, centurias, milenios, y hasta el día de hoy quizás, aunque podríamos topar esa especificidad de la contemporaneidad de otra manera, para que tengamos esa facilidad los médicos de escribir, de narrar. Y ahora yo creo que se complementa el hecho de que el médico es un ser humano sensible y tiene que serlo porque enfrenta el dolor de su paciente. Si no, se deshumaniza, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Ahora, eso le lleva también esa sensibilidad frente a su paciente. Genera en sí una sensibilidad a las artes, a la percepción de las cosas que le rodean. Tal vez ve un poquito más que lo que ve el resto, de lo que ve un arquitecto, lo que ve un abogado, tal vez un ingeniero. El médico ve un poco más, siente un poco más que el resto de profesionales que son más dedicados a los números. Si el médico se deshumaniza y no atiende y escucha a su paciente, por ejemplo, Koenig y La Ciudadela, ¿no? Sí. Él escribe de este médico con esa gran sensibilidad en un pueblo en Inglaterra. Y cuando llega al Gran Londres se da cuenta que la medicina no era como en su pueblo. En su pueblo era sensible, era humano. La gente interactuaba con el médico, mientras que en el Gran Londres las cosas eran diferentes. Ya se manejaba más por el asunto del dinero. No sé qué opinas. Es lo que está sucediendo, pues. Y en primera instancia, el médico, por lo que dijimos, tiene como material de trabajo al ser humano. El médico es un ser humano y por eso en el otro se ve a sí mismo cuando tiene capacidad de ser el otro. Yo soy otro, como dijo el poeta Arthur Rimbaud en alguno de sus poemas. Yo soy otro. Y si
el otro eres tú. Tú tienes que cuidarte como tú mismo. De manera que en ese sentido... O sea, pues, estás hablando que el médico tiene un alter ego. claro, el alter ego del médico es su prójimo. Uh-huh. Y por lo tanto, el alter ego es su paciente. Uh-huh. Y de esa manera puede tratarlo con la delicadeza absoluta y la humanidad total que debe tener, ¿no? No así el médico que, tal como La Ciudadela de Cronin, en esa novela escrita por un médico también, se dio cuenta que en su pueblo la medicina era humanística. Exacto. Y en la ciudad era comercial. Y anhelaban ir a la ciudad. Pero ahora parece que la medicina en general y los aspirantes a médicos ya carecen de esa vocación y carecen de ese humanismo y quieren ser médicos con el fin de entrar en el mundo comercial de la medicina. El doctor Gregorio Marañón, español, tiene un tratado sobre la vocación médica. Y en aquel ensayo, un largo ensayo que tiene Gregorio Marañón, pues pone los hitos necesarios para que el médico sea realmente médico y sea un médico humanístico, un médico que ha dado su vida y que tiene que dar su vida para sus pacientes, para su prójimo, para su otro yo. Y de esa manera el mundo actual está tergiversando la vocación médica. Y por eso mismo ya los médicos no escriben los padecimientos de sus pacientes. ¿Qué padecimiento puede escribir el médico que en su consulta lo único que piensa es cuánto le va a cobrar al paciente que va a buscarlo? De manera que si hay médicos que escriben y que escribimos, pues somos quienes todavía conservamos y conservaremos, creo yo, hasta el final de la vida, esa actitud, esa vocación de ser médicos humanistas como han sido nuestros ancestros. Qué bien. Provienes de una estirpe de médicos, perdón. Así es. Tu abuelo, tu padre, hablamos de él la vez anterior, fue maestro de muchos de nosotros. Así fue. Y ahora tú. Es interesante porque en una de las ediciones de Escritos Médicos Contemporáneos, la número 2, tú escribes algo acerca del cólera de Nuevo Año. Sí, el cólera fue una de las pestes que se dieron en el mundo, las grandes epidemias que ocurrieron y que diezmaron con muchas poblaciones, pues antes del conocimiento del tratamiento antibiótico. Y en nuestro país y en nuestra zona, acá en la Sierra Ecuatoriana, ocurrió pues en el 1997. Al haber yo optado por trabajar en el campo, pues me tocó atender mucho este tipo de enfermedades y otras más. El cólera específicamente en aquel diciembre, porque fue un diciembre en el que se acababa el año y pues todas las familias hacen un brindis por finalizar el año. Me tocó salir a un poblado cercano a atender a pacientes que, como tú sabes, que eres médico, el cólera puede terminar con la vida de una persona en 6, 8 horas por deshidratación, por insuficiencia renal. De manera que ese aspecto del médico, la entrega que tiene que tener y dejar todo del ambiente familiar, del ambiente personal, pues es uno de las actitudes que debe tener el médico. Y no decir, cierro mi consultorio porque hoy es fin de año, cierro mi trabajo y dejo de trabajar. Yo te hacía la pregunta porque en el contexto de lo que describes, muy cariñosamente sumas a tu familia. O sea, es parte de tu actividad médica el estar junto a tu familia. Estabas haciendo la medicatura rural, ¿no es cierto? ¿Estoy equivocado? Sí, más bien la opción por seguir en el campo después de haber hecho la medicatura rural. Y claro, tomaste en cuenta a tu familia aquí.
Y es uno de los temas sensibles del médico, ¿no? El médico es parte de la familia y no es parte de la familia porque mucho de su tiempo está fuera de su núcleo. Y se debe a veces más a los pacientes que a sus propios hijos, esposa, etc. ¿Llegaste a sentir cuando hubo la epidemia del cólera en el año 97, creo, que con tanto paciente que tenías que visitar te estabas separando de la familia la sentías abandonada, quizás anhelabas volver pronto a casa con el temor de que más tarde vuelva a sonar el teléfono y te llamen para otra emergencia? ¿Era conflictivo tu sentir en esos días? Porque aquí haces referencia de algo muy bonito, te repito, que es la familia. En la práctica, el médico rural, bueno, y esto es una tendencia, ¿no? Una tendencia de muchos médicos, el dejar la ciudad, la comodidad de la ciudad e ir al campo para trabajar en el campo porque ahí necesitan más los enfermos. Y cuando tú tienes una conjunción de pensamiento con los miembros de tu familia, con tu esposa, con tus hijos, entonces ya no es conflictivo. Más bien tu esposa te ayuda, tus hijos... Pero fue una epidemia. O sea, no es tu práctica habitual. Una epidemia cambia tu agenda. Cambia la agenda, y necesitas apoyos y más que nunca, porque si tienes que hidratar, poner los líquidos intravenosos a 2, 3 al mismo tiempo y no tienes apoyo de personal auxiliar, entonces quien te va a ayudar es tu esposa, te va a ayudar tus hijos. Y claro, con todos los cuidados que debemos tener y bueno, y finalmente tu familia también es parte del trabajo de entrega hacia los demás, ¿no? Porque tienen esa misma conjunción de pensamiento y espíritu. El relato lo terminas de una manera muy, muy bonita. De las lluvias del mes de diciembre se ha puesto indefectiblemente galán, maltón y productivo. Entro a casa con el asiduo maletín de fórmulas vivificantes. Lo poso sobre la consola de cedro frente al espejo. María, de pie sobre la grada, tiene su maleta en la antesala. Sí, pues es el regreso, ¿no? Después de acudir al domicilio del paciente, porque el médico rural tiene que acudir por aquí, por allá y caminar y buscar los recovecos y los chaquiñanes para llegar temprano antes de que la muerte se nos adelante. Todo esto te pregunto porque yo hago aquí un pequeño relato en el mismo número de escritos médicos contemporáneos que se titula Morir 2 veces. Yo era soltero, que cambió un poco mi manera de entender la psiquiatría y te había compartido que fue el motivo por el cual decidí no seguir esa especialidad. Y fue frustrante, te digo, porque a la final no logré mayor cosa. No adelanto nada de lo que está escrito porque es un poquito largo y hay que poner detalle para entenderlo. Y es en contraste a lo tuyo que eres el médico casado frente al médico soltero, al casi médico soltero, porque yo era interno rotativo para aquella época. Pero de lo que tú hablabas, la sensibilidad y el interés por tu paciente, pero también va un poco en llenar el ego del médico triunfador, del médico que logra algo como yo pensé que estaba logrando. ¿Eso te ha llevado tal vez a pensar en algún caso de los tantos que has atendido, en el éxito, en el tratamiento de algún paciente que fracasó a pesar de que vea la mínima posibilidad de que fracase y te generó un sentimiento de frustración tal vez o no? ¿Tienes algún caso? El hecho de que uno tiene la potestad legal de firmar un certificado de función, ya es pues un sentimiento de fracaso. El saber que tu firma conlleva el siguiente paso, que es el funeral del paciente. Y el médico enfrenta a la enfermedad con ese deseo, con el deseo de
no fracasar, de dar alivio al paciente, que es nuestro premio. El alivio del paciente, y cuando lo sabes y cuando te lo confiesa, es un alivio, es un triunfo. Alivio para el paciente, alivio para ti. Y habrán existido algunos casos que específicamente te diré. El momento que tú querías, recuerdo de una amebiasis hepática. Un absceso hepático. Un absceso hepático. No, amebiano. Que era muy común hace unos 25 o 30 años, que ya no hay mucho, ¿no? Ya casi no. De este absceso hepático amebiano que te cuento, de un hombre joven, yo dándole el tratamiento indicado, pues el paciente no mejoraba y venía la ictericia y se ponía cada vez peor a pesar de todos los antiamebianos, y finalmente el paciente falleció. Pero este fracaso pues no era solamente un fracaso del médico, sino el fracaso de una condición del paciente, porque el paciente era un paciente malnutrido, alcohólico, y también alcohólico. En la anamnesis a veces figuraba en un paciente con absceso amebiano hepático con frecuencia el alcoholismo, ¿no? Así es, y las malas condiciones de vida, pues la insalubridad en especial. Sí, así pues hay tantos casos, miles, pero en concreto el médico nunca le vence a la muerte, pues. No, imposible. Y el médico está sujeto a la muerte también. Estamos sujetos y tarde o temprano llegará. Exacto. Vamos a rendir pleitesía a la calavera, no hay nada que hacer. Así es. Oye, tú ahora diriges la Corporación Ecuatoriana de Escritores Médicos y eres presidente del Centro de la Cultura Médica Ecuatoriana. Sí. Tú has visto que hemos tenido episodios interesantes en los diferentes eventos, unos literarios, otros científicos que se han sucedido en el auditorio. ¿De cuál de esos recuerdas más? ¿Te acuerdas más? Por ejemplo, cuando participaba el doctor García, que en paz descanse. Nuestro amigo, el doctor Francisco Rigail, ¿recuerdas? Él presentó el tema de su experiencia en Chile. El golpe de Estado de 1973 en Chile. Sí. Hombre de izquierda. Sí, Él narra con tanto detalle lo que ocurrió. ¿No te impactó eso? Por supuesto. El hombre sale convencido de lo que estaba viviendo Chile en la época de Allende era correcto, estaba bien. No justificaba el golpe y no vamos a entrar en esa discusión tampoco. Pero él narra con dolor lo que ocurría y tuvo que escapar prácticamente de Chile porque corría peligro su vida. Así fue. El periodo en el que Salvador Allende, médico, también tomó el poder porque ganó las elecciones en Chile e instauró un sistema económico diferente al que se utilizaba en Chile en épocas anteriores a él. Pues muchos jóvenes latinoamericanos vieron en Chile al país del paraíso socialista y fueron pues a estudiar, y me consta porque algunos amigos llegaron allá, como Santiago Carcelén, como Francisco Rigail, el doctor Francisco Rigail, que también falleció, patólogo. Como compañeros de colegio, el compañero mío de apellido Sevilla, muchos otros fueron a Chile con esa esperanza de encontrar el país de los sueños, el país de la justicia social. Y en ese tren de vida que estuvieron en Chile, pues los estudiantes jóvenes latinoamericanos encontraron desgraciadamente la guerra, encontraron la oposición al gobierno de Salvador Allende y por supuesto la matanza, la persecución. Esa narración de Francisco Rigail es una de las narraciones que muchos latinoamericanos sufrieron, y los mismos chilenos, muy dolorosa, con miles de desaparecidos, con miles de asesinatos,
y pues que hasta el día de hoy se conserva en la huella de los habitantes de Chile esa herida tremenda. Francisco, un escritor, Francisco Rigail Arrosemena, un escritor que trabajó en el Museo Nacional de Medicina durante muchos años como coordinador junto a Antonio Crespo Burgos, que era el director, hizo pues ese libro y escribió también poesías de tipo revolucionario, digámoslo así, aunque más que todo eran vivencias y experiencias que él las tuvo en el Chile de la década de los años 70. No me quiero apartar del tema del médico escritor, pero vale la pena aquí hacer un paréntesis. Hablando de Chile, hemos tratado varias veces el personaje que es para mí, Roberto Ampuero. Roberto Ampuero era un hombre de izquierda, chileno, ¿te acuerdas? Sí. Él cambia su manera política de pensar luego de todas las experiencias que sufrió, luego se casó con una cubana, fue a vivir a La Habana, vivió ahí 8 años, huyó de La Habana, fue a Europa a través de la República Democrática Alemana, porque como era ex alumno del colegio alemán allá en Valparaíso, manejaba bien el alemán, y lo utilizaron para hacer traducciones técnicas de algunos manuales ahí en La Habana a los alemanes democráticos. Entonces le dieron el salvoconducto, por decir algo, para que vuelva a la Alemania Oriental. Después de él se escapa a la Europa Libre, según él describe la Europa Libre. Y él empieza a escribir, se encuentra con otro compañero en la vida, que era Rojas, no recuerdo el nombre, escriben una obra que se llama Diálogo de Conversos. Esa transformación del pensamiento que se ha dado en muchos casos ya, que se ha dado también en médicos como fue Francisco Rigail, o murió convencido de su... Bueno, quizás el caso de Francisco Rigail no, pero de muchos otros sí, fue también Me acordé, perdón, Mauricio Rojas. Mauricio Rojas. Es el caso del médico que hace un momento hablamos y que decías, pues buscas el alivio, buscas sanarlo y viene la muerte. De la misma manera, en aquella época, miles de jóvenes esperaban que el socialismo de Allende lleve a una sociedad más justa e ideal, que el socialismo cubano también, lo propio, que la Alemania Oriental haya sido la panacea social donde todos viven en igualdad de condiciones y todo es perfecto. Pues mentira. Estos jóvenes que salieron de Chile y fueron a vivir en la Europa Oriental se dieron cuenta de que no existía tal paraíso. Y que Cuba tampoco... Es el caso de Ampuero. Que es el caso de Ampuero, y que tampoco los cubanos estaban viviendo una sociedad justa. No, se dieron cuenta que quienes manejaban el poder, quienes eran funcionarios del Estado, haya sido en la Europa Oriental, haya sido en la Cuba castrista, haya sido en el Chile, o donde se promulgó y se publicitó el socialismo, no existía ninguna justicia social. El Estado fue el sitio en donde se encaramaron los dirigentes, quienes gozaron y gozan de los privilegios, y el pueblo seguía y sigue en las mismas condiciones de opresión, de miseria y de desigualdad. Ese es el caso de esta novela, pues de los amigos Ampuero, que se encontraron, y Rojas, que se encontraron a conversar de esa desilusión. Exacto. Y aquí también ha existido, pues, algunos escritores. Y es sugerente, diálogo de conversos. Exacto. Parecería que estoy hablando de la comunidad judía que se convierte al cristianismo, pero no, es la conversión de aquellos creyentes fieles del socialismo a un término un poco más actual o conveniente, no sé cómo llamarle,
en el cual los dos comulgan y coinciden, ¿no? Que creo que es el liberalismo en sí, el centro del pensamiento, ¿no? Ni a la derecha ni a la izquierda. Sí, cuando te das cuenta que los que promulgaron la igualdad social son los que más privilegios y canonjías tienen, los que lucharon por el socialismo y la revolución son los menos socialistas y menos revolucionarios, pero que siguen con el membrete de socialistas, y dices, no, pues estos son unos farsantes. Aquí en Ecuador ya los hemos visto en propio cuerpo a todos estos revolucionarios. Pues de estas revoluciones no hay que fiarse. Correcto. No, de ninguna manera. Es el motivo por el que te llevó a escribir, este es el motivo que te llevó a escribir Desenlace Ciudadano. Claro, Desenlace Ciudadano. Y hay un poema tuyo que alguna vez te comenté, lo encontré en una página web del Uruguay. Un poema tuyo que se llama, bueno, se nos fue el nombre, sí. Pero era verde. Sí. Claro, fue un escrito que se publicó en Cuenca, en un libro, en una antología de autores contemporáneos también, y claro, que se ha difundido por las redes también. Sí, llegó, yo lo encontré ahí, te comenté, te lo compartí. Así es. Y me llamó mucho la atención porque tiene un contenido social humano profundo, no es una burla ni nada por el estilo. Pero aquí en Desenlace Ciudadano, o sea, y le subtítulos Festejo literario, monólogo ante las promesas de felicidad. Sí, exactamente. Es un retrato de lo que estos falsarios revolucionarios, falsarios socialistas, que quizás nunca entendieron lo que es socializar la vida de uno hacia los demás, que nunca supieron que es una revolución, que no entendieron que hace 10.000 años se dio la primera y quizás la más importante revolución en el ser humano, que fue entender que sobre la tierra había que sembrar una semilla y luego esperar que crezcan los frutos. La revolución agrícola sí fue una revolución, porque las revoluciones se dan en el entendimiento, en la comprensión de las cosas. No, la revolución es un método de decirle quítate vos para ponerme yo, y dame tus cosas porque yo las necesito y quédate sin nada, ¿no? Pues la revolución está en el cerebro, en la evolución cultural que debe sufrir el ser humano poco a poco, pero... Como decía Velasco Ibarra. Sí. ¿Queréis revolución? Así es. Hacedlo primero en vuestros corazones, es verdad. Es verdad, y no solamente Velasco Ibarra, eso es un pensamiento que los adelantados en el pensamiento humano lo han dicho desde hace siglos. Los ilustrados. Claro. Así es. Sabandija, me acordé el nombre, la Sabandija Sabatina. Es tu poema que ha calado en el corazón de mucha gente. Sí, esto fueron dos poemas que los publiqué después de ver tanta verborrea y miseria humana en uno de estos líderes que aparecieron acá en el Ecuador a inicios del siglo XXI, y que por supuesto siguen el camino de ese falso progresismo, también hay que decirlo, porque hay falsos socialismos, hay falsos progresismos, hay falsos desarrollos y hay falsos pensadores. Y hay falsos profetas. Falsos profetas, tantos. En el contenido de este número es interesante. Tú escribes del cólera de Año Nuevo. Diego Tapia Villagómez escribe Serotonina. Vladimir Oña Viteri escribe 4 cuentos. Pedro Isaac Barreiro escribe De viaje en express. Miguel Ángel Martínez Viteri, Morir 2 veces. Jorge Muñoz Pazmiño, Río Vendido. Jaime Daniel Payo Espinosa, Redención. Edison Calvache Cruz, nuestro querido amigo, escribe 2 relatos. Y nuestro
cordial y querido compañero de las reuniones de los martes, Ricardo Landín Paredes, describe una transferencia exitosa. Son sugerentes, ¿no? Son títulos que invocan alguna experiencia a cada uno de nosotros, ¿no? Así es. Y yo cuando he leído esto me he puesto a pensar que escribir sobre lo que al médico le sucede en un caso particular es emocionante, pero es difícil, porque a veces no puedes transmitir exactamente la idea de cómo sentiste, qué sentiste y en quién sentiste. Me estoy refiriendo a la relación médico-paciente exclusivamente. No sé si estás de acuerdo. De alguna manera tenemos dificultad por la misma estructura del conectoma. Tenemos dificultad de recordar exactamente los hechos suscitados, ¿no? Ninguno de nosotros puede hacer lo que Funes el Memorioso, ese cuento de Jorge Luis Borges, en el que podía al siguiente día un día de él repetir todo lo que había realizado y hecho y pensado en el día anterior, para lo cual tenía que tomar un tiempo parecido a lo que vivió en el relato de lo que había vivido. Pero sí, es difícil redactar tal cual como sucedió, pero para eso está la imaginación y para eso está la creatividad del médico escritor, porque a través de una vivencia que es un tema, puede desarrollar una serie de circunstancias que pueden ser también tomadas de otras vivencias anteriores o con otras personas y conformar un texto completo, legible, comprensible y artísticamente bien hecho. ¿Te ha pasado? Algunas veces, pero hablemos de un médico escritor de gran fama, conocimiento y gran técnica, Anton Chekhov, el ruso. Él a través de su vida fue un médico practicante y practicó. Y practicó en todos los lugares donde la población rusa de Moscú especialmente le solicitaba su atención. Y a través de eso él publicó piezas de teatro muy conocidas y relatos como por ejemplo La Dama del Perrito, cuando él iba a la región de Odessa a descansar también y enviaba a sus pacientes tuberculosos de allá porque el aire era más limpio. Y pues... Ucraniano. Sí, hacia Ucrania, así es. Sí, pero él era ucraniano, nació en Ucrania. Sí. Y de esa manera, pues, la vivencia del médico con sus pacientes, y no solamente en temas médicos, sino en otras de Moscú especialmente, le solicitaba su atención, y a través de eso él publicó piezas de teatro muy conocidas y relatos como por ejemplo La Dama del Perrito, cuando él iba a la región de Odessa a descansar también y enviaba a sus pacientes tuberculosos de allá porque el aire era más limpio. Y pues... Ucraniano. Sí, hacia Ucrania, así es. Sí, pero él era ucraniano, nació en Ucrania. Sí. Y de esa manera, pues, la vivencia del médico con sus pacientes, y no solamente en temas médicos, sino en otros, como este caso de La Dama del Perrito, que es un hecho que seguramente el mismo Chekhov vivió en propia persona en aquella región de Odessa. Pudo relatar de una manera magistral ese relato y otros muchos más. Tenemos ya casi 45 minutos de... Parece que ya nos llaman. Qué bien, Ricardo, muchas gracias porque hemos compartido muy buenos momentos. Me refiero desde la entrevista anterior. Y justamente lo que quiero es agradecerte por esta segunda entrega del mismo tema. Gracias a ti, Miguel Ángel. Y hay que solicitar a los nuevos médicos que sigan estas líneas. Así es. De vida del profesional médico en el campo del humanismo. Correcto. En el campo de la entrega a los demás. Gracias, Ricardo. Gracias.